llegado para declarar lo que Dios ha prometido. Hecho está, las bendiciones del Señor me alcanzarán. Muy bendecidos, qué lindo saludarlos en este día maravilloso para llegar hasta tu casa o donde estés. Queremos agradecer a Dios por tener esta oportunidad de hoy hacer esta transmisión para que puedas informarte, aprender un poquito más. Hoy vamos a estar hablando sobre esta fiesta que en realidad algunos conocen mucho, otros desconocemos, y por eso hoy está acá el profesor Gustavo Gracia. Qué lindo que estés con nosotros una vez más, Gustavo. ¿Cómo estás? Una vez más, muy contento de estar aquí y bueno, tratando de aportar un granito de arena al asunto. Qué bueno, gracias por estar con nosotros, gracias por aportar desde tu lugar. Gustavo es profesor de historia y también de teología, y la verdad que siempre es bueno escucharlo porque uno aprende, así que damos muchas gracias a Dios. Yo quiero orar en este momento para pedirle al Espíritu Santo que lo que vamos a aprender te edifique, porque siempre vamos a buscar eso. Siempre Dios está en el negocio de ayudarnos, de bendecirnos. Dios nunca está le decimos así, en el negocio de arruinarte la vida. Dios siempre, por eso es que la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces yo te bendigo y declaro que en el día de hoy, ahí donde vos estás, todo lo que puedas edificar tu vida, Dios te va a bendecir. Padre, los bendigo, declaro que esta hermosa transmisión vamos a aprender algo más, sabiendo de que tenemos la autoridad para derribar toda fuerza del ocultismo, toda fuerza, Señor, satánica. Sabemos de que tu presencia vive adentro nuestro. Lo que vive adentro nuestro venció lo que nos quiera vencer. Por eso, gracias por darnos tu palabra. Gracias por darnos el Espíritu Santo, gracias por darnos el perdón, por tu amor, por tu gracia derramada en nuestros corazones, y creemos que a través de esta transmisión muchas personas van a aprender algo más y cómo enfrentar situaciones que ellos no pueden manejar. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, Gustavo, el tema que estamos viendo en estos días, bueno, hace poquito estuvimos celebrando la fiesta, la celebración de la Reforma, en la cual hicimos un programa y explicaste, bueno, yo sé que tenés mucho para hablar porque entiendo que también la historia es muy larga. Es extensa. Y también decíamos de que a veces conocer la historia decíamos siempre que no hay que vivir de la historia, pero siempre es bueno saber la historia para reconocer nuestro presente. Claro, y para no volver no volver a repetir patrones, ¿no?, de errores. Bueno, el día de hoy queríamos charlar sobre Halloween, ¿no? Que a veces algunas personas consideran inofensiva. Exacto. Y es altamente destructiva. destructiva. Muy bien. Vos cuando vos lo enseñás esto, y yo sé que vos tenés por ahí datos que nosotros se nos escapan, explícanos un poquito de dónde viene esta fiesta o esta celebración, que ya lo habías hablado cuando hicimos el programa de la Reforma, pero si hoy le podemos dar un poquito de énfasis. Exacto, la idea es primero contar de qué se trata esa festividad pagana y después refutar todos esos principios con la palabra. Esa sería la idea para que quede más o menos claro cómo es el asunto. Todo se remonta... Primero decirles que Halloween no es una festividad norteamericana ni canadiense, es una festividad de un pueblo irlandesa, de un pueblo que vive en Irlanda, fueron los celtas. Los celtas ocuparon, en realidad los celtas eran un pueblo ario que invadió en el segundo milenio antes de Jesús, 2000 años antes de Jesús, invadió Europa, venían de la India. Los celtas son descendientes, es una rama del hinduismo,
Por eso sus religiones tienen muchas semejanzas. Y se establecieron en norte de Francia, se establecieron en Inglaterra, un sector de Escocia, la zona de Glasgow, y se establecieron preponderantemente... ¿En la zona de? Glasgow, que es una ciudad escocesa. Pero se establecieron más que nada en Irlanda del Norte. Es más, el único país del mundo donde la fiesta de Halloween es decretada por el gobierno, las autoridades nacionales de la República de Irlanda como festividad, es Irlanda del Norte. Es el único país del mundo donde la fiesta es oficial. Mira. La cuestión es que, bueno, estos arios invadieron Europa y se establecieron en estos lugares que he mencionado y, bueno, donde más pegó es en Irlanda del Norte. Y su religión, una religión pagana, una religión muy, pero muy idólatra, por eso cuando se habla de Halloween y su inofensividad, se está muy, pero muy alejado de la realidad. El tema es que los celtas tenían unos sacerdotes que realizaban los cultos que se llamaban druidas. Estos sacerdotes tenían como máxima deidad el Señor de la Muerte. Y festejaban el 31 de octubre una festividad que se llamaba Samaín, donde, entre otras cosas, se sacrificaban a niños. ¿En qué consistía el Samaín? El Samaín consistía en niños y doncellas. Un sacrificio de niños y doncellas. ¿En qué consistía el Samaín? Bueno, celebrar el año nuevo en el hemisferio norte, el final de las cosechas, el periodo del inicio del invierno y el periodo de oscuridad. Y para eso se creía, los druidas creían, y ahí está la relación con el hinduismo, en la reencarnación de los muertos. Por eso creían que ese día a la noche, el 31 de octubre, a la noche, los muertos salían de los sepulcros y bueno, se abrió un portal y se relacionaban con el mundo de los vivos. Por eso los druidas obligaban a la gente del pueblo celta a vestirse con máscaras, a vestirse con pieles. O sea, todo el pueblo tenía que venerar y tenía que idolatrar a esos espíritus, que algunos eran malignos, pero que otros eran benignos y salían de las tumbas y los tenían que recibir con la apariencia que ellos tenían, porque pensaban, los druidas creían en el purgatorio. Los druidas creían en el purgatorio, que es el espacio que queda entre el cielo y el infierno, claro, donde van los muertos recientes. Y ellos pensaban que había una forma de zafar. Una vez estando en el purgatorio, había una forma de no ir al infierno si la persona en vida había actuado mal. Y era justamente reencarnándose en animales. Por eso usaban pieles de animales. La persona bondadosa que moría iba a reencarnarse en una persona bondadosa. Pero la persona maliciosa tenía una oportunidad de en ese reivindicar su vida a través de en el purgatorio, a través de reencarnarse en un animal. Y por eso nosotros vemos que en los negocios se venden caretas de osos, de murciélagos, de arañas, porque ellos pensaban que había una posibilidad de que una persona mala que muera, si seguía el culto druida de estos sacerdotes, podía llegar a evadir el infierno e ir al cielo. Wow. Bueno, estos ritos están viciados de idolatría, de satanidad, de brujería, de hechizos, porque los niños también
se los vestía, bueno, se los vestía de duendes, se los vestían de brujas, se los vestían de diablos, se les ponían máscaras de animales, se les ponían máscaras de, bueno, todo tipo de bichos. Y la creencia era que estos muertos que resucitaban visitaban a sus parientes. ¿Necesitaban? Visitaban a sus parientes. Wow. Salían de sus sepulcros y iban a los pasos. Imagina a la suegra, ¿no? Que claro. se resucitaban. Bueno, y había había varias formas de recibirlos. El famoso eso que vos decías. El explícanos. Zerek o Zerik. Sí. Que era... En castellano sería... truco o trato. ¿Truco o trato? Truco o trato. El muerto se presentaba a sus familiares lo tenían que recibir con golosinas. Y decían esta palabra. Con comida, y le decían esta palabra a sus familiares, que era te engaño o te hago una maldad. Eso es lo que significaba truco o trato. Eso es lo que a veces nosotros escuchamos en las películas, ¿no? En las películas. Es más, hay una película que está muy ya que hablaste de la cinematografía, hay una película que se llama Señales, que está muy relacionada, me llevaste a eso, ¿no? Está muy relacionada con el culto celta de los druidas, que es la película Señales, donde cerca de un altar prehistórico de los celtas, que son las ruinas de Stonehenge, es muy conocida, donde los druidas hacían los sacrificios humanos a los niños y a las doncellas, aparecieron en los campos de sembradío unos círculos marcados y que son sobrenaturales y siguen apareciendo, y es hasta el día de hoy. Eso sería en Inglaterra, en Irlanda. En Irlanda y en Inglaterra. Y hasta el día de hoy esos círculos que aparecen se atribuyen, algunos estudiosos lo atribuyen a naves extraterrestres, pero muchos estudiosos y científicos lo atribuyen a los remanentes, lo que queda, porque están muy cerca estos círculos en el campo que no se entienden cómo se hicieron. Son círculos muy grandes, 50, 80, 100 metros de diámetro, perfectamente delineados, que justamente los druidas los hacían para invocar a los espíritus malignos. Y están cerca de las ruinas donde que se usaban como altares para ese tipo de sacrificios humanos. Bueno, ¿no? Enfoquémonos entonces. Una vez que toda la ciudad se vestía de esto, los chicos hacían esto que vos hacías. La gente a veces piensa de que es una fiesta que viene, entonces no viene de Estados Unidos, ni viene de Canadá, que es donde dicen que es más fuerte, ¿no es cierto?, donde más se practica. Entonces viene de Irlanda del Norte, ¿no es cierto?, por los druidas, que fueron los precursores de todo esto. Claro, porque Estados Unidos recibió muchísima inmigración irlandesa, y esos irlandeses, como parte del folclore, llevaron sus costumbres. Claro. Lo que pasa es que los norteamericanos y los canadienses la adaptaron de una forma más no tan radical, fundamentalista, ¿no? Pero el truco o trato es eso. Y explica un poquito lo que significaba o lo que pasaba, porque bueno, si no, no sé qué tenía que contestar la persona que abría la puerta. La persona ya sabía que tenía que contestar trato. Pedime lo que quieras. Entonces ya estaba preparada para darle a ese niño lo que quiera. Dulces, juguetes. Porque si esa familia no tenía preparado y podía hacer un trato con esos niños que eran medios brujos, medios... venía la otra parte, que es el trato que le daban a esas familias. Qué sé yo, te pinchaban la rueda de un auto, te pintaban la casa con palabras obscenas, te rompían vidrios, te tiraban piedras a los vidrios, y bueno, demás cosas.
El tema es que con el tiempo... Perdón, estaban como autorizados a hacer cualquier trato. Esa noche. Esa noche podían hacer cualquier trato. Hay varias películas. Sí, pero... Donde es como que la gente tenía vía libre para hacer lo que quería. Bueno, eso con el tiempo en Estados Unidos y Canadá se empezó a transmitir a las escuelas. Se empezó ese culto a llevar, que es un culto nocturno, donde la gente recibe con velas, con comida, con golosinas a los espíritus que vienen ancestrales para que no se enojen, estén un rato con ellos y vuelvan a sus sepulcros. Pero ese culto nocturno de Halloween se traspoló, se convirtió en un culto diurno, donde se empezó a emplear en las escuelas norteamericanas, donde se dedicaba ese día donde los niños iban disfrazados pero en la escuela, ¿que lo enseñan, lo permiten o instruyen a los chicos para que lo hagan? No lo enseñan ni lo permiten. Eso tiene que ver con el docente. Yo creo que hay docentes cristianos que jamás permitirían eso. Yo calculo que hay padres cristianos que jamás permitirían que ese día el niño vaya a la escuela, porque es un culto satánico. Es un culto, entre otras cosas, donde también se invoca a la Ouija, donde se realiza el juego de la copa, donde también son todas costumbres paganas. Son todas costumbres que son maliciosas, son costumbres perniciosas para un cristiano, porque no se puede estar bien con diálogo y con Dios. Independientemente de esto, vos como profesor, que vos ya lo tenés claro. Yo nunca lo enseño. Okay. Nunca lo enseñé. Yo lo cuento acá, siempre lo supe, pero yo nunca lo enseñé. Es más, cuando me hablaban los chicos, los alumnos, sobre ese día y los veía, que en algunos cursos pasaban este tipo de cosas, donde venían disfrazados, yo por adentro pensaba... No saben lo que hacen. Cuánta ignorancia, no saben lo que están haciendo. Volvamos un poco a la historia. Una vez que esto pasaba, ¿cómo se fue llevando culturalmente? ¿Se llegó a Canadá y Estados Unidos? A través de la inmigración, pero también hubo un vehículo. ¿Por qué? Porque los romanos invadieron las Islas Británicas y la cultura celta se fusionó. Los celtas fue el último pueblo que los romanos pudieron doblegar. Les costó muchísimo. Es más, los romanos tuvieron que construir, un emperador que se llamó Adriano, tuvo que construir un muro en la mitad de Irlanda y en la mitad de Escocia, que se llamó el Muro de Adriano, porque mandaban legiones a pelear contra los celtas y no podían vencerlos. Pero bueno, al no poderlos vencer, un rey celta llamado Teodorico se convirtió misteriosamente después de una revelación al cristianismo. Entonces, ese muro, esa separación entre los romanos católicos y los celtas paganos, quedó al cohete porque los mismos celtas se convirtieron, pero ese muro era infranqueable, dividía a la Gran Bretaña y a la pequeña Bretaña en norte y sur, territorio celta al norte, territorio romano al sur. Pero bueno, hasta que, mirá lo que son las cosas, ¿no, Marcelo? Un emperador, un rey celta tribal llamado Teodorico, inexplicablemente adoptó el cristianismo. O sea, lo que no se pudo lograr en la guerra, los romanos lo lograron por una revelación. Wow. De esa forma se unieron las costumbres. A eso se lo llama sincretismo, cuando una costumbre religiosa de un pueblo se fusiona con la costumbre religiosa del otro pueblo, porque los celtas tenían el culto de los muertos, el culto del Señor de la Muerte, y los romanos tenían el culto a los muertos también, a los santos difuntos. Vos explicaste en algún momento de que seguido en el catolicismo se comenzó a celebrar el Día de los Difuntos y después otra fiesta más. Sí, hubo
hubo dos papas. Uno fue Gregorio VIII, que fue el primero que pasó la fiesta, que era la fiesta de los difuntos del catolicismo. El Papa ese pasó la fiesta de los difuntos del 13 de marzo, a propósito, para conformar a los celtas, la pasó al 1 de noviembre. Entonces, quedó Halloween como el día de vísperas de los santos difuntos, el 31 de octubre, y el 1 de noviembre, el día después, quedó la fiesta de los santos difuntos. Y después le agregaron otros más. Y después hubo un obispo que se llamó el obispo Cluny, que le agregó otra festividad más, un obispo católico, ¿no? El 2 de noviembre, que se la llamó la fiesta de los nuevos difuntos, la fiesta de las personas que habían muerto durante ese año. Mira. E instauró en su abadía, la abadía de Cluny, un libro que se llamaba el Liber Vitae, en el cual, con cantos gregorianos, todos los abates y los monjes le hacían firmar a los reyes y a los nobles ese libro que les otorgaba la posibilidad de la salvación del purgatorio, orando constantemente, pero había que firmarlo el libro. Y después esa persona iba a recibir oración, donde generalmente iban reyes de reputación dudosa, para poder que estos monjes con cantos gregorianos eviten que esos reyes, esas nobles, esas reinas no vayan del purgatorio, vayan al cielo y no al infierno. Esto no tiene nada que ver con lo que hablábamos el otro día, que vos explicabas sobre el tema de cuando la gente tenía que pagar, ¿no? Que son la venta de indulgencias. Las famosas indulgencias. Claro. No tenía. Esto y no está relacionado. ¿O está relacionado? Está relacionado porque para pagar depende de lo que habrás pecado. Cada uno sabía, hacía un examen de conciencia y sabía lo que había hecho en su vida. Entonces, si vos sabías que te habías portado muy mal, tenías que no solamente comprar la indulgencia, sino ir a la abadía de Cluny a firmar el Liber Vitae para que oren por vos. Claro. Y evitar el purgatorio, ¿no? Y del purgatorio irte para el cielo. Depende la. ¿Vos tenías algún versículo bíblico? Sí. Yo tengo algunos versículos bíblicos donde marcan. Dale. ¿Qué dice Dios sobre todo esto que estuvimos hablando? Dale. Que es muy importante. Hebreos 9:27, en Hebreos 9:27 dice: y así como está establecido que los seres humanos mueran una sola vez y después venga el juicio, también Cristo fue ofrecido en sacrificio una sola vez para quitar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, ya no para cargar con pecado alguno, sino para traer salvación a quienes lo esperan. ¿En qué contradice este pasaje bíblico lo que estuvimos hablando? La transmigración de las almas, lo que se llama el karma, la resurrección para los celtas, la reencarnación para los celtas, para los hinduistas. Se muere una sola vez. Lo dice Génesis. Venimos del polvo y al polvo volvemos. En realidad no tengo uno, tengo varios. Bueno, si tenés uno más. Sí, hay varias advertencias bíblicas donde, bueno, qué sé yo, en Números, la historia vos como pastor la conocés, cuando el rey Balac le dice a Balaam, le dice: a ver, por favor, maldecime al pueblo de Israel, y el dios Balaam le dice: ¿qué voy a maldecir al pueblo de Israel? No, vos no tenés idea, el dios que tienen estos tipos, olvídate. Bueno, ahí ya tenés otro ejemplo de brujería, de hechicería, de paganismo. En Deuteronomio, el Salmo, bueno, Deuteronomio 18:9, también ahí se habla bien claro sobre
y se usan palabras hebreas. ¿Deuteronomio? Sí, 18:9. Bien. Lo buscamos porque ahí Dios da, Son los primeros libros. Sí, Dios da instrucciones bien correctas, bien específicas sobre de qué se trata, ¿no? Todo esto. Deuteronomio. Dice, costumbres abominables. Dice, cuando entres en la tierra que te da el Señor tu Dios, no imites las costumbres abominables de esas naciones. Recordemos que Dios sacó a los cananeos. ¿Por qué los sacó a los cananeos de la tierra prometida? Porque los cananeos estaban cometiendo todo, adorando un panteón de dioses completamente paganos. Sigue así Deuteronomio. Nadie entre los tuyos deberá sacrificar a su hijo o hija en el fuego, que estábamos hablando hoy de los celtas, ni practicar adivinación, brujería o hechicería, ni hacer conjuros, servir de medium, espiritista o consultar a los muertos. Cualquiera que practique estas costumbres se hará abominable al Señor, y por causa de ellas el Señor tu Dios expulsará de tu presencia a esas naciones. A los ojos del Señor tu Dios serás irreprensible. Amén. Sí, Te está diciendo los peligros de esta fiestita que la gente cree inofensiva. Y yo me tomé el trabajo de traer ciertas palabras del hebreo. Hechicería en hebreo significa kashap, brujería en hebreo significa chever, medium en hebreo significa jos, adivinación en hebreo significa nahaj. Son todas palabras que están vedadas por Dios, claro, que Dios no las... Y Dios hace una diferencia entre la astrología, claro, y la astronomía, claro, sí, que mucha gente no conoce. Se confunde la gente. Que la gente se confunde y piensa que es lo mismo. La astronomía, los signos del zodíaco, las cartas, por ejemplo, las cartas de Ucio, los signos del zodíaco, Leo, Piscis, la gente va. Bueno, eso es astrología, eso es hechicería, eso es brujería. Cosas que la astronomía no. Cosas que la astronomía... La astronomía es una ciencia que, claro, estudia los astros. Claro. Vos sabés que tenemos que ir cerrando. Vos sabés que me llama mucho la atención. Yo me imaginaba que este versículo era el que de una u otra manera como que aclara más, ¿no? Pero cómo era... Qué difícil habrá sido al pueblo de Dios... Cuando vemos los patriarcas de la fe, cuando Dios saca a Abraham de Ur de los caldeos, ¿no? Que estaba rodeado de esta historia, ¿no? Claro. Y fue una tierra pagana. Claro. Y fue una tierra tanto o más pagana de donde estaba. Por eso, porque tuvo que ir a esa tierra, claro, que vos... Claro. Vos sabés que la tierra prometida para Abraham en ese momento era Canaán, ¿no? Canaán. Y nuestra tierra prometida... en el nuevo pacto es Cristo, ¿no? ¿De cuántas cosas nos salvó la gracia, tu apellido, ¿no? ¿De cuánto nos salvó, ¿no? Y me llama mucho la atención porque lo que vos decías de Número en el capítulo 18, cuando entres en la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Exacto. Isaías lo dice. La gente tiene una venda, un velo en los ojos. Total. El velo obnubila la mente. No se da cuenta la gente lo que está haciendo. Había un pastor que escuché hace mucho tiempo que va la mamá preocupada a ver al pastor y le dice, esta es una historia que quizás conozcas, le dice, ¿qué hago? Porque hoy es la celebración de Halloween, mi nene va a primer grado, tiene 7 años. ¿Qué hago? ¿Lo mando? ¿No lo mando? Si lo mando, le tengo que poner todos esos disfraces o no lo mando. El pastor lo único que le dice, ¿usted qué prefiere?
porque la mujer le dice, si no participa de la fiesta, la maestra le pone un 0. Entonces el pastor le dice, mamá, ¿usted qué prefiere? ¿Que le pongan un 0 acá o que le pongan un 0 allá? Claro. Sí. A veces no nos damos cuenta que sin querer, para quedar bien con, somos partícipes, ¿no? Porque me llama mucho la atención el versículo que leías, dice, no sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por fuego, ni quien participe adivinación, ni agorero, ni sortilegio, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Quiere decir que todo esto, bueno, vos contándonos la historia, la Biblia lo está certificando, porque eso pasaba. Claro, no podemos servir. ¿A quién vamos a obedecer? Claro. ¿A quién obedecemos? ¿Obedecemos al diablo? No podemos estar bien, Jesús lo dijo, no podemos obedecer a dos amos a la vez. Vos sabés que tenemos que cerrar. Y primero te agradezco por esto que nos da un poco, entonces quiere decir que vos fíjate qué interesante, ¿no? Porque también el 31 de octubre celebramos el Día de la Reforma, ¿no? Que ya hace 506 años, ¿no? Qué cosa, ¿no? Cómo el diablo siempre quiere imitar, ¿no? La imitación. Viste que de hecho cuando hay algunos milagros que nosotros vemos en la Biblia, que Satanás los imita, ¿no? Por eso Satanás es un excelente estafador, ¿no? Él degenera la verdad. Fijémonos que cuando Satanás le habla a Eva, distorsiona lo que Dios ya le había dicho en el Edén. Exacto. Para cerrar, esta pequeña, como la gente lo ve, las mamás o inclusive los grandes cuando celebran, no se dan cuenta de lo que hay detrás. No, porque hay mucha gente que por celebrar estas prácticas que son, qué sé yo, hechicería, brujería, vudú, ha quedado con graves problemas mentales. No es una inofensiva práctica que puede llegarnos a causar gracia y que puede llegarnos a pasar desapercibido. No, si somos verdaderamente cristianos, tenemos completamente que desterrar y tener la suficiente entereza para decir no, yo paso. Y si sos mamá y tu hijo tiene que ir a la escuela, decir, hoy no lo mando. Porque aparte, en las leyes del Consejo de Educación no hay ninguna que avale como fiesta escolar aprobada Halloween. O sea, quiere decir de que si en el salón hay alguna fiesta, lo permite, responde mucho a lo que el profe permite. Yo fui director muchos años en una escuela y yo no lo permitía. Cuando venían, no, háganlo, chicos, chicas, háganlo fuera del establecimiento. Fuera del establecimiento. Por lo que te estoy diciendo. No es una festividad que contemple el calendario escolar. Qué bueno saberlo. Gustavo, yo te quiero agradecer infinitamente por tu aporte. Toda la familia que nos están viendo, queremos decirle que esto sencillamente lo hacemos para que puedan tener un poquito de conocimiento. Yo sé que hay mucho más, sé que el tema es muy amplio, pero por lo menos este tópico que diste. Porque también por ahí nosotros como cristianos, si nuestro hijo viene o va a la escuela y nos pregunta, papá, mamá, ¿por qué los chicos están vestidos así? ¿Por qué todos fueron vestidos así y yo fui vestido así? Y realmente, ¿qué le contestamos? Claro. ¿Qué le contestamos? ¿La verdad o le mentimos? Claro. Porque a la larga, ese niño, esa niña va a crecer. Sí. No,
por lo menos tenemos una idea un poquito más avanzada, ¿no? Gustavo, gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias por ayudarnos a entender un poquito más. El placer es mío. Muchas gracias. Gracias siempre por aportar. Familia de fe, bueno, este es el programa del Ministerio Cristo de la Solución y quisimos desde aquí, en esta breve transmisión, comentarte y abrirte, por lo menos informarte por qué los cristianos no celebramos esta fiesta de los muertos. Bueno, Dios te bendiga, te guarde. Declaramos que la presencia del Espíritu Santo llena tu hogar, llena tu casa. Sos un hombre y una mujer de fe y que tenemos la hermosa posibilidad de traer, el Espíritu Santo trae discernimiento. Y cuando esto se aparezca, esta situación, Dios te va a ayudar para qué hacer. Así que Dios te bendiga, te guarde y nos vemos en la próxima transmisión.